El mercado despertaba antes que el sol. A esa hora en que la ciudad aún bosteza y las calles parecen pertenecer solo a los gatos y a los barrenderos, Mateo ya caminaba con paso firme, cargando las llaves que tintineaban como un ritual antiguo. El aire de la madrugada era frío, húmedo, y olía a frutas verdes, a madera mojada y a promesas que nadie recordaba haber hecho. Mateo tenía 48 años y el cuerpo marcado por el trabajo constante. Sus manos eran ásperas, con grietas que nunca terminaban de cerrar, pero se movían con una precisión casi cariñosa. Abría cada candado con la misma paciencia de siempre, levantaba las cortinas metálicas una por una, como si despertara al mercado de un sueño profundo. Nadie se lo había pedido nunca, pero él lo hacía igual. Porque así había sido siempre. Mientras avanzaba por los pasillos vacíos, el eco de sus pasos lo acompañaba. En ese silencio, Mateo sentía algo parecido a la paz, y al mismo tiempo, una soledad difícil de explicar. Llevaba 20 años llegando primero y yéndose último. 20 años viendo pasar rostros, generaciones, dueños, promesas. Y sin embargo, seguía siendo invisible. «Buenos días, don Mateo», le dijo el vigilante, medio dormido, desde su silla. Mateo respondió con una leve sonrisa y un gesto de cabeza. No era un hombre de muchas palabras. Había aprendido que hablar de más no cambiaba nada. El trabajo, en cambio, sí. Eso creía. Encendió las luces del sector central y observó los puestos vacíos. Pronto llegarían los vendedores con sus cajas, sus quejas, sus risas. Él estaría allí para ayudar, para cargar, para arreglar lo que se rompiera. Siempre estaba. Por eso nadie se preguntaba cómo estaba. Mientras preparaba el café en un termo viejo, Mateo pensó, como muchas mañanas, en el papel doblado que guardaba en su billetera. Amarillento, casi ilegible. Un acuerdo simple, firmado hacía años por el antiguo dueño del mercado. No era un contrato elegante, pero para él significaba algo más grande, la promesa de que, cuando llegara el momento, su esfuerzo sería reconocido. No lo decía en voz alta. Nunca lo había hecho. Esa esperanza vivía en silencio, igual que él. El cielo empezaba a aclarar cuando el mercado cobró vida. Los saludos se multiplicaron, los carros chocaron entre sí, las voces llenaron el espacio. Mateo se movía entre todo eso como una sombra eficiente. Siempre atento. Siempre disponible. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto esa mañana. Un murmullo extraño, miradas que se cruzaban con más frecuencia de lo normal. Mateo lo notó, aunque nadie le dijo nada. Nadie nunca decía nada directamente. Cerca del mediodía, mientras ajustaba una puerta que no cerraba bien, escuchó dos voces al fondo del pasillo. Dicen que hoy viene el nuevo dueño. ¿De verdad? ¿Y el antiguo? Vendió todo. Anoche se cerró el trato. Mateo se quedó inmóvil por un segundo. No porque tuviera miedo, sino porque una sensación conocida le apretó el pecho. Esa que aparece cuando uno intuye que algo importante está a punto de cambiar, y no sabe si está incluido en ese cambio. Siguió trabajando. Siempre seguía. Al terminar la jornada, el sol ya caía sobre el techo de zinc del mercado. Mateo guardó las herramientas, revisó que todo quedara en orden y se sentó un momento en una banca de madera. El cansancio le pesaba en los hombros, pero también una pregunta que llevaba años evitando. ¿Y si todo ese tiempo no había significado nada? Miró el mercado una última vez antes de cerrar. Ese lugar había sido su vida. Allí había pasado más horas que en su propia casa. Allí había aprendido a callar, a resistir, a esperar. Mateo no lo sabía aún, pero ese día marcaba el final de una etapa. Y el comienzo de una verdad que ya no podría seguir guardándose en silencio. El día siguiente amaneció más rápido de lo normal, o al menos así lo sintió Mateo. El despertador sonó cuando el cielo aún estaba oscuro, pero su mente ya llevaba rato despierta. La conversación que había escuchado el día anterior seguía dando vueltas en su cabeza como una piedra atrapada en una rueda. Nuevo dueño. 2 palabras simples, pero cargadas de incertidumbre. Se levantó en silencio para no despertar a Clara, su esposa. Ella dormía de lado, con el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños cargara preocupaciones. Mateo la observó un segundo más de lo habitual. Pensó en decirle algo, pero no sabía qué.
¿Cómo explicar una inquietud que aún no tenía forma? El camino al mercado se le hizo más largo. Las calles parecían distintas, aunque seguían siendo las mismas. Al llegar, metió la mano en el bolsillo y sacó el manojo de llaves. Las conocía de memoria. Cada una tenía su peso, su sonido, su historia. Las introdujo en la cerradura principal y por un instante dudó. La puerta se abrió sin problemas. Pero la sensación de extrañeza no desapareció. Dentro, el ambiente estaba cargado. Los vendedores hablaban en voz baja, más atentos a las entradas que a sus puestos. Mateo comenzó su rutina como siempre, aunque notó que nadie le pedía ayuda esa mañana. Algunos apenas lo miraban. Otros lo saludaban con una sonrisa tensa, incómoda. «Don Mateo», le dijo Rosa, una de las vendedoras más antiguas, «¿usted sabe algo de lo que está pasando?» Mateo negó con la cabeza. «No, Rosa. Yo solo hago lo de siempre». Ella suspiró y bajó la voz. «Dicen que el nuevo dueño viene a cambiar todo, y a todos». Mateo no respondió. El silencio volvió a ser su refugio, aunque esta vez le pesaba más que de costumbre. Cerca del mediodía, un auto oscuro se detuvo frente al mercado. No era un vehículo llamativo, pero imponía respeto. De él bajó un hombre joven, bien vestido, con pasos seguros y mirada calculadora. A su lado, dos asistentes tomaban notas y observaban todo con atención. «Ese es», susurró alguien. Mateo los vio entrar. Nadie los detuvo. Nadie los presentó. Simplemente caminaron como si el lugar ya les perteneciera, porque así era. El hombre joven recorrió los pasillos sin saludar, evaluando cada rincón como si hiciera un inventario silencioso. Cuando llegó al sector central, sus ojos se posaron en Mateo. «¿Usted es el encargado?», preguntó, sin dureza, pero sin amabilidad. «Soy Mateo», respondió él. «Trabajo aquí desde hace años». El hombre asintió, como quien confirma un dato menor. «Necesito hablar con usted. Ahora». No fue una invitación. Fue una orden disfrazada de cortesía. Entraron a la pequeña oficina al fondo del mercado. La misma donde Mateo había pasado incontables horas arreglando papeles, limpiando, esperando. El nuevo dueño cerró la puerta y apoyó las manos sobre el escritorio. «Voy a ser directo», dijo. «Este mercado necesita cambios. Gente nueva. Energía nueva». Mateo sintió como algo se le tensaba por dentro. «Yo conozco este lugar mejor que nadie», dijo con calma. «Puedo ayudar a que funcione mejor». El hombre lo miró por primera vez con verdadero interés. Pero no era empatía. Era cálculo. «No dudo de su esfuerzo», respondió. «Pero ya no lo necesitamos». La frase cayó como un golpe seco. Sin gritos. Sin discusión. Así, simple. Mateo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Pensó en el papel de su billetera, en los años, en las madrugadas frías. Pensó en Clara. «Puede terminar hoy mismo», añadió el hombre. «Le pagarán lo correspondiente». Cuando Mateo salió de la oficina, el mercado seguía igual. Las voces, los olores, el movimiento. Pero algo se había roto. Caminó hasta su puesto, comenzó a guardar sus cosas sin que nadie se atreviera a mirarlo a los ojos. Fue entonces cuando, al mover una vieja estantería, notó algo extraño. Un compartimento oculto, casi invisible. Dentro, una libreta polvorienta cayó al suelo. Mateo la recogió con manos temblorosas. Al abrirla, vio nombres, fechas, cifras. Registros antiguos. Demasiado detallados para ser casuales. No entendía aún lo que tenía entre manos. Pero por primera vez en muchos años, el silencio dejó de parecerle una opción. Y sin saberlo, Mateo acababa de encontrar el inicio de algo mucho más grande que su despido. Mateo no volvió a casa de inmediato. La libreta pesaba más que cualquier herramienta que hubiera cargado en 20 años, aunque apenas ocupaba espacio en sus manos. Caminó sin rumbo fijo durante varias cuadras, con la sensación de que el suelo podía ceder en cualquier momento bajo sus pies. El ruido de la ciudad lo envolvía, pero él seguía atrapado en el silencio de esas páginas amarillentas. Se sentó en una banca del parque, bajo un árbol viejo que había visto crecer junto al mercado. Abrió la libreta con cuidado, como si temiera que al hacerlo algo se rompiera para siempre.
Las hojas estaban llenas de anotaciones escritas a mano, entradas de dinero, salidas, nombres de proveedores, fechas que se repetían con una precisión inquietante. Algunas cifras estaban subrayadas. Otras, marcadas con tinta roja. Mateo no era contador, pero sabía reconocer cuando algo no cuadraba. Entre los nombres encontró uno que le resultó familiar, el del antiguo dueño del mercado. Más abajo, otros nombres que aún seguían activos, personas respetadas en el pueblo. Y al final, casi como una firma reciente, aparecía el nombre del nuevo propietario, escrito con una letra distinta, más moderna. El estómago se le cerró. Esto no es solo un cuaderno, murmuró. Guardó la libreta dentro de su chaqueta justo cuando su teléfono vibró. Era Clara. ¿Ya vienes?, preguntó ella. Te noto raro desde ayer. Mateo dudó unos segundos antes de responder. Hoy llego un poco tarde, dijo. Luego hablamos. No quiso preocuparla. Aún no sabía cómo explicar algo que ni él mismo comprendía del todo. Al caer la tarde, regresó al mercado por última vez. Oficialmente, ya no trabajaba allí. Pero nadie lo detuvo al entrar. Tal vez porque siempre había estado, y costaba imaginar el lugar sin él. El mercado estaba más vacío que de costumbre. Algunos puestos cerrados, otros atendidos con desgano. Mateo caminó hasta la bodega donde había encontrado la libreta. Observó el compartimento oculto con más atención. No había sido un descuido. Alguien había querido esconder eso muy bien. ¿Qué haces aquí?, preguntó una voz detrás de él. Mateo se giró. Era Tomás, el vigilante nocturno, un hombre mayor que llevaba años trabajando allí, igual que él. Me olvidé unas cosas, respondió Mateo, sin mentir del todo. Tomás lo observó unos segundos, como evaluándolo. Te vi salir de la oficina ayer, dijo. Supe que te iban a echar. Mateo asintió en silencio. No es justo, continuó Tomás. Pero aquí, la justicia nunca ha sido fuerte. Mateo dudó. Luego, casi sin darse cuenta, preguntó. Tomás, ¿alguna vez viste algo raro en este lugar? El vigilante suspiró y miró alrededor antes de responder. He visto muchas cosas, dijo. Demasiadas para un solo mercado. No dijo más. Pero en su mirada había una advertencia. Esa noche, en casa, Mateo apenas probó la comida. Clara lo observaba con preocupación. ¿Te pasó algo en el trabajo?, insistió. Mateo sacó la libreta y la puso sobre la mesa. Me despidieron, dijo por fin. Y encontré esto. Clara hojeó las páginas, confundida primero, alarmada después. ¿Esto es ilegal?, preguntó en voz baja. No lo sé del todo, respondió Mateo. Pero no es limpio. El silencio cayó entre ellos, pesado. Si te metes en problemas, comenzó ella. Lo sé, la interrumpió. Pero si me callo, también pierdo. Esa noche casi no durmieron. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo como un recordatorio constante. A la mañana siguiente, Mateo despertó con una noticia que sacudió al pueblo. Durante la madrugada, un pequeño incendio había afectado una de las bodegas del mercado. No hubo heridos, dijeron. Solo daños materiales. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Miró la libreta sobre la mesa y entendió, con una claridad dolorosa, que ya no se trataba solo de un despido. Alguien estaba limpiando huellas. Y por primera vez en su vida, Mateo supo que decir la verdad podía costarle mucho más que su trabajo, pero callar podía costarle el alma. El humo aún flotaba en el aire cuando Mateo volvió a pasar frente al mercado. Las cintas amarillas colgaban torcidas, y el olor a madera quemada se mezclaba con el de las frutas maduras. La bodega afectada estaba parcialmente cerrada, como una herida mal cubierta. Nadie hablaba del incendio en voz alta, pero todos lo miraban de reojo, como si temieran que el fuego hubiera escuchado demasiado. Mateo se detuvo al otro lado de la calle. Por primera vez en 20 años, observaba el mercado como un extraño. Y, sin embargo, lo conocía mejor que nadie. Cada pared, cada pasillo, cada sombra tenía una historia, algunas de las cuales ahora parecían querer salir a la luz. No deberías estar aquí. La voz lo sorprendió. Era Tomás. Vestía el uniforme del turno nocturno, aunque aún no era su hora.
Tampoco tú, respondió Mateo, sin ironía. Tomás miró alrededor antes de acercarse. El incendio no fue un accidente, dijo en voz baja. Lo sé porque estuve aquí anoche. Vi a un hombre salir corriendo por la parte trasera. Mateo sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Lo reconociste? Tomás negó con la cabeza. Pero sé una cosa, añadió. No fue un ladrón. Sabía exactamente a dónde ir. Ese detalle terminó de encajar las piezas en la mente de Mateo. La libreta. El compartimento oculto. El fuego. Todo parecía seguir una lógica oscura, pero precisa. Tomás, dijo finalmente. ¿Alguna vez oíste hablar de una libreta? El vigilante se quedó quieto. Demasiado quieto. Así que la encontraste, murmuró. Mateo lo miró fijamente. ¿La conocías? Tomás tardó en responder. Hace años, dijo, el antiguo dueño llevaba cuentas que nunca pasaban por ningún banco. Dinero que entraba y salía sin dejar rastro. Esa libreta era su seguro, y su condena. Mateo tragó saliva. ¿Y el nuevo dueño? Tomás bajó la mirada. No vino a limpiar el mercado, dijo. Vino a borrar el pasado. Esa noche, Mateo no pudo quedarse en casa. Salió a caminar para pensar, pero las calles parecían observarlo. Cada ruido lo hacía girar. Cada sombra parecía tener intención. La idea de estar vigilado se le clavó en la nuca como una espina. Cuando regresó, encontró la puerta entreabierta. ¿Clara? Llamó. No hubo respuesta inmediata. Entró con cautela. La casa estaba en orden, demasiado en orden. Sobre la mesa, donde había dejado la libreta, ahora solo había un espacio vacío. No, susurró. Clara apareció desde la cocina, pálida. Vinieron dos hombres, dijo. Dijeron que eran del seguro del mercado. Preguntaron por ti. Revisaron todo. Mateo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿La libreta? Clara asintió, con los ojos llenos de miedo. Se la llevaron. El silencio se volvió insoportable. Me dijeron que era mejor olvidar lo que habías visto, añadió ella. Que pensáramos en nuestra tranquilidad. Mateo se sentó lentamente. Durante años había aprendido a callar, a bajar la cabeza, a seguir. Y ahora, cuando finalmente había decidido mirar de frente, el costo se presentaba sin rodeos. Pero entonces recordó algo. No todo estaba en esa libreta. Se levantó y fue hasta el cajón donde guardaba herramientas viejas. Sacó un sobre pequeño, gastado. Dentro había unas hojas que había copiado la noche anterior, casi por instinto. Nombres. Fechas. Cantidades. Clara lo miró, sorprendida. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Mateo respiró hondo. Lo que nunca hice, respondió. No voy a volver a ser invisible. Afuera, una sirena sonó a lo lejos. Y Mateo entendió que el verdadero incendio apenas estaba comenzando. Mateo no durmió esa noche. Las hojas copiadas descansaban sobre la mesa como un animal herido, silencioso pero vivo. Clara dormía a ratos, inquieta, despertando cada vez que un ruido cruzaba la calle. La casa, que siempre había sido refugio, ahora parecía demasiado expuesta. Al amanecer, Mateo tomó una decisión que llevaba años postergando sin saberlo. No iría a la policía. No todavía. Sabía cómo funcionaban las cosas en el pueblo, denuncias que se pierden, papeles que desaparecen, silencios que se compran. Si hablaba en el lugar equivocado, todo terminaría antes de empezar. Necesitaba a alguien que no dependiera del mercado, ni del dinero que lo rodeaba. Pensó en Lucía Herrera. Lucía había sido periodista, aunque ya nadie la llamaba así. Años atrás, había publicado una investigación que incomodó a personas importantes. Desde entonces, su nombre dejó de aparecer en los medios grandes. Ahora escribía en un pequeño portal digital que pocos leían, pero que nadie lograba controlar del todo. Mateo salió temprano, con la gorra baja y el paso rápido. Sentía que cada persona que cruzaba podía reconocerlo, aunque nadie parecía prestarle atención. La invisibilidad volvía a protegerlo, por última vez. El local de Lucía estaba en un segundo piso, encima de una ferretería. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Dudó antes de tocar la puerta. ¿Sí?
respondió una voz firme desde adentro. Mateo entró. Lucía era más joven de lo que él recordaba, pero sus ojos tenían el cansancio de quien ha visto demasiado. Lo miró sin sorpresa. Tú eres Mateo, dijo. El del mercado. Él asintió, desconcertado. Sabía que vendrías, continuó ella. Siempre vienen los que nunca hablan, cuando ya no pueden callar. Mateo sacó las hojas y las puso sobre la mesa. No sé exactamente qué es todo esto, dijo. Pero sé que no es limpio. Y sé que por esto me despidieron, y quemaron una bodega. Lucía hojeó los papeles en silencio. Su expresión cambió poco a poco. Primero concentración. Luego, alarma. Esto conecta a varias personas, murmuró. No solo al mercado. Mateo tragó saliva. ¿Puede publicarse? Lucía levantó la mirada. Puede, respondió. Pero no será inmediato. Y cuando salga, ya no habrá vuelta atrás. Mateo pensó en Clara, en su casa, en la vida tranquila que nunca fue cómoda, pero sí estable. Hágalo, dijo. Ya me quitaron todo lo demás. Lucía guardó los papeles en una carpeta y cerró con cuidado. Entonces escucha bien, advirtió. A partir de hoy, te van a observar. Te van a ofrecer cosas. Y si eso no funciona, van a intentar quebrarte. Como si sus palabras fueran una señal, el teléfono de Mateo vibró. Número desconocido. Contestó. Mateo, dijo una voz joven, educada. Soy el nuevo dueño del mercado. Creo que tenemos que hablar. En privado. Mateo miró a Lucía. Ella negó con la cabeza, pero él ya sabía que esa conversación era inevitable. Dígame, respondió. ¿Puedo ofrecerle una compensación? Continuó la voz. Más de lo que imaginó nunca. Solo necesito que olvidemos ciertas confusiones. Mateo cerró los ojos por un segundo. No estoy confundido, dijo. Por primera vez, veo claro. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Piénselo bien, dijo la voz, ahora más fría. Hay verdades que no conviene decir. Mateo colgó. El silencio volvió, espeso, definitivo. Lucía lo observó con atención. Acabas de cruzar una línea, dijo. Mateo asintió. Lo sé. Al salir del edificio, el sol iluminaba la calle con una calma engañosa. Mateo caminó entre la gente, sabiendo que ya no era invisible. Y sin saberlo del todo, acababa de convertirse en la voz que muchos iban a intentar apagar. El pueblo amaneció distinto, aunque nadie supo explicar por qué. No hubo noticias oficiales, ni titulares llamativos, pero algo invisible se había puesto en movimiento. Mateo lo sintió apenas salió de casa, las miradas duraban un segundo más de lo normal, las conversaciones se cortaban cuando pasaba cerca. El silencio ya no era indiferente, era expectante. Lucía no había publicado nada aún. Había pedido tiempo para verificar datos, cruzar nombres, proteger fuentes. Tiempo era lo único que Mateo sentía que no tenía. Ese mismo día, recibió la primera visita. 2 hombres se presentaron en su puerta al caer la tarde. No llevaban uniformes, pero hablaban como quienes están acostumbrados a que se les obedezca. Señor Morales, dijo uno de ellos, venimos a ofrecerle una salida digna. Mateo no los invitó a pasar. Se quedó de pie, firme, con Clara detrás, apretando el marco de la puerta. Ya me ofrecieron eso, respondió. No me interesa. El hombre sonrió, sin alegría. No se equivoque. Esto no es dinero. Es protección. Mateo sintió un escalofrío. ¿Protección de qué? El segundo hombre dio un paso al frente. De errores irreversibles. Se marcharon sin levantar la voz, sin amenazas explícitas. No las necesitaban. El mensaje había sido claro. Esa noche, alguien dejó una caja frente a la casa. No tenía remitente. Dentro había frutas del mercado y una foto vieja. Mateo, 20 años atrás, sonriendo frente al primer puesto que ayudó a levantar. Clara rompió a llorar. Nos están vigilando, dijo. Nos conocen demasiado. Mateo apretó la foto entre los dedos. No era solo intimidación. Era un recordatorio, sabemos quién eres. Al día siguiente, el portal de Lucía publicó un adelanto. No nombres. No acusaciones directas.
Solo una frase. Un mercado que escondió más que frutas y verduras durante décadas. Fue suficiente. El teléfono no dejó de sonar. Vecinos, antiguos compañeros, desconocidos. Algunos apoyaban. Otros advertían. Algunos pedían silencio por el bien de todos. Pero el verdadero golpe llegó al anochecer. Tomás no apareció a su turno. Mateo fue a buscarlo. Nadie sabía nada. Su casa estaba cerrada, el auto aún estacionado. Sobre la puerta, alguien había escrito con pintura negra una sola palabra. Metiche. Mateo sintió que el aire le faltaba. Lucía lo llamó esa misma noche. Esto acaba de escalar, dijo. Tomás desapareció. Y acabo de descubrir algo más. Mateo cerró los ojos. ¿Qué cosa? La libreta no era la única, respondió ella. Hay registros en otro lugar. Y llevan a alguien que jamás imaginaste. Mateo esperó, conteniendo la respiración. Clara, dijo Lucía. Tu esposa figura como testigo en un documento antiguo. Ella sabía algo, aunque quizá no lo recuerde. Mateo se quedó inmóvil. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era refugio. Era una amenaza viva. Y Mateo entendió que el miedo ya no rondaba su historia. Ahora sabía exactamente a quién buscar. Mateo no durmió. La revelación de Lucía había quedado suspendida en el aire como una sentencia incompleta. Clara, sentada frente a él, parecía más pequeña que nunca, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Yo no escondí nada, dijo ella al fin, con la voz quebrada. Oh, al menos, eso creo. Mateo se sentó frente a ella. No había reproche en su mirada, solo una mezcla de miedo y necesidad de entender. Lucía dice que apareces como testigo en un documento antiguo, explicó. Algo relacionado con el mercado. Con dinero que nunca pasó por los libros oficiales. Clara cerró los ojos. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era amenaza, era memoria buscando salida. Hace muchos años, comenzó, antes de que tú entraras al mercado, yo trabajé un tiempo en la oficina administrativa. Era joven. Necesitaba el empleo. Mateo sintió un nudo en el pecho. Una noche, continuó, me pidieron que firmara unos papeles. Dijeron que era solo un trámite. Que no leyera, que confiara. Yo lo hice. ¿Y luego? Preguntó Mateo, con suavidad. Luego me llamaron. Me dijeron que había sido testigo de algo importante. Que, si hablaba, el mercado cerraría y muchas familias quedarían sin trabajo. Me asusté. Callé. Las palabras cayeron una a una, pesadas, inevitables. Nunca te lo dije porque quise olvidar, susurró Clara. Y porque creí que ya no importaba. Mateo apoyó los codos sobre la mesa y bajó la cabeza. No sentía traición. Sentía pena. Por ella. Por él. Por todos los que habían aprendido a callar para sobrevivir. Esa misma tarde, Lucía llegó a la casa. Traía el rostro tenso y una carpeta más gruesa que las anteriores. Confirmé todo, dijo. Clara firmó como testigo. No fue cómplice. Fue usada. Clara levantó la mirada, aliviada y asustada a la vez. Pero hay algo más, añadió Lucía. El nuevo dueño no solo compró el mercado. Compró el silencio de muchos, y el miedo de otros. Mateo frunció el ceño. ¿Y Tomás? Lucía negó lentamente. No lo encuentran. Pero dejaron algo en el archivo municipal esta mañana. Sacó una hoja doblada. Era una denuncia, firmada por Tomás. Fechada el mismo día de su desaparición. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si esto sale a la luz, continuó Lucía, ya no podrán decir que tú estás solo. Tomás habló. Aunque intentaran borrarlo. Mateo respiró hondo. El miedo seguía allí, pero algo nuevo comenzaba a abrirse paso, una determinación silenciosa. Entonces no vamos a parar, dijo. Ni por Tomás. Ni por Clara. Ni por todos los que callaron antes. Lucía asintió. Mañana publico los nombres. El sol comenzaba a caer cuando Lucía se fue. Mateo se quedó mirando el cielo anaranjado, consciente de que el día siguiente marcaría un antes y un después.
Pero no sabía aún que alguien los observaba desde un auto estacionado al final de la calle. Y que, para algunos, la verdad ya se había vuelto demasiado peligrosa. El amanecer llegó sin promesas. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, pesadas, como si también dudara. Mateo salió de casa temprano, con la sensación de que cada paso lo acercaba a un punto sin retorno. Clara lo observó desde la puerta. No dijo nada. Ya no hacía falta. Ambos sabían que ese día el silencio iba a romperse, o a enterrarlos a todos. El artículo salió a las 9 en punto. Lucía no suavizó nada. Nombres, fechas, montos, documentos escaneados. El mercado ya no era solo un lugar de trabajo, era el centro de una red de dinero oculto que había funcionado durante décadas, protegida por miedo, favores y omisiones. El nuevo dueño aparecía como continuador del sistema, no como su víctima. En menos de una hora, el pueblo estaba paralizado. Los teléfonos sonaban, los negocios cerraban antes de tiempo, la gente se agrupaba en las esquinas leyendo en voz alta desde sus pantallas. Algunos negaban con la cabeza. Otros lloraban. Muchos callaban, pero ya no por costumbre, sino por vergüenza. Mateo caminó hacia el mercado. Sabía que allí terminaría todo. Al llegar, encontró un grupo de personas reunidas frente a la entrada. Vendedores, clientes, vecinos. Nadie gritaba. Nadie discutía. Solo esperaban. Cuando lo vieron, el murmullo creció. Es él. El que habló. El que trabajó aquí toda la vida. Mateo avanzó entre ellos con el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez, nadie apartó la mirada. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Del interior del mercado salió un hombre flaco, desalineado, con el rostro cansado, pero vivo. ¿Tomás? Alguien gritó. El vigilante dio unos pasos torpes hacia la luz. Tenía la ropa sucia, los ojos hundidos, pero estaba de pie. No pudieron callarme, dijo, con la voz ronca. Solo me escondieron. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Tomás contó lo justo, lo habían retenido para asustarlo, para ganar tiempo. Pero la denuncia ya estaba hecha. Y ahora, con el pueblo mirando, el miedo empezaba a cambiar de bando. Sirenas se escucharon a lo lejos. El nuevo dueño apareció escoltado por 2 hombres. Intentó hablar, imponer orden, pero su voz se perdió entre las miradas firmes. Nadie lo escuchaba ya. Mateo no gritó. No acusó. Solo dijo una frase, clara y sencilla. Durante años trabajé aquí sin ser visto. Hoy no hablo por mí. Hablo por todos los que aprendimos a callar. El silencio que siguió no fue de miedo. Fue de decisión. Y en ese instante, el pueblo dejó de ser espectador y eligió de qué lado estaba. El sonido de las sirenas no trajo alivio inmediato. Al contrario, tensó el aire como una cuerda a punto de romperse. Las patrullas se detuvieron frente al mercado, y de ellas bajaron agentes con rostros serios, mirando a todos, y a nadie en particular. El pueblo había elegido, sí, pero el poder no se rendía tan fácilmente. El nuevo dueño dio un paso al frente, recuperando una seguridad ensayada. Esto es un circo, dijo. Una manipulación basada en papeles sacados de contexto. Lucía apareció entre la gente, grabadora en mano. Los documentos están verificados, respondió. Y hay más. Mucho más. El hombre la miró con desprecio. Usted ya no es periodista. Lucía sonrió apenas. Por eso puedo decir la verdad. Mateo observaba en silencio. Sabía que aquel no era un enfrentamiento de gritos, sino de resistencias. El nuevo dueño no intentaba convencer al pueblo, intentaba ganar tiempo. Siempre había sido así. Uno de los policías se acercó a Mateo. Necesitamos que nos acompañe a declarar, dijo. También su esposa. Clara, que había llegado minutos antes, apretó la mano de Mateo. El miedo volvió a asomarse, pero esta vez no dominó. Vamos, dijo Mateo. No tenemos nada que esconder. Cuando subieron a la patrulla, alguien lanzó una botella contra el suelo. No para atacar, sino para romper el último resto de indiferencia. El vidrio estalló. Nadie retrocedió. En la comisaría, las horas pasaron lentas. Preguntas repetidas, silencios calculados, miradas que intentaban intimidar.
Mateo respondió con calma. Clara también. No exageraron. No adornaron. Dijeron exactamente lo que sabían. Y entonces llegó el giro final del día. Un oficial entró apresurado a la sala. Tenemos una orden de detención, anunció. No es contra Mateo Morales. El nuevo dueño, que esperaba en otra sala, fue llamado. Su expresión cambió por primera vez. ¿Por qué?, preguntó. Esto es un error. No, respondió el oficial. Es acumulación. Lucía, desde afuera, recibió la notificación en su teléfono. Sonrió con una mezcla de cansancio y alivio. Habían encontrado cuentas en el extranjero. Testigos nuevos. Gente que, al ver caer la primera ficha, había decidido hablar. Esa noche, Mateo y Clara regresaron a casa sin escolta ni aplausos. Solo con un cansancio profundo y una certeza nueva. El poder había intentado defenderse. Pero ya no estaba solo. Desde su ventana, Mateo miró las luces del pueblo. Pensó en los años perdidos, en los silencios impuestos, en lo fácil que había sido ignorarlo. Y entendió que la historia aún no terminaba. Porque ahora faltaba lo más difícil. Aprender a vivir después de decir la verdad. El pueblo despertó más lento esa mañana. No por cansancio, sino por cautela. Después de la tormenta, nadie sabía exactamente cómo volver a caminar. Las noticias seguían hablando del caso, los nombres se repetían en radios y pantallas, pero en las calles el ruido había bajado. Como si todos estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo. Mateo salió temprano, por costumbre. Ya no tenía un lugar al que llegar, pero el cuerpo todavía recordaba la rutina. Caminó hasta el mercado y se detuvo frente a la entrada. Las puertas estaban cerradas por orden judicial. Sellos oficiales cubrían los candados que durante años él mismo había abierto al amanecer. Por primera vez, no sintió tristeza. Tomás se le acercó despacio. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pero vivo. Eso era suficiente. Pensé que no volvería a pisar este lugar, dijo el vigilante. Yo pensé que nunca me iría, respondió Mateo. Se quedaron en silencio, mirando el edificio como quien despide a un viejo conocido. No había rencor. Solo memoria. Días después, el mercado fue intervenido oficialmente. Algunos puestos reabrieron bajo nueva administración. Otros no. El pueblo se reorganizaba, torpe pero decidido. Y con cada pequeño cambio, algo más grande se movía, la costumbre de no preguntar comenzaba a romperse. Lucía publicó el último artículo una semana más tarde. No era de denuncia. Era de cierre. Hablaba del daño, sí, pero también del costo humano del silencio. Mateo leyó su nombre impreso y sintió una incomodidad extraña. Nunca quiso ser protagonista. Solo quería que la verdad no quedara enterrada. El giro llegó cuando menos lo esperaba. Una mañana, recibió una llamada del municipio. Señor Morales, dijo una voz formal, estamos formando un comité ciudadano para supervisar la reapertura del mercado. Nos recomendaron su nombre. Mateo guardó silencio. Creemos que alguien como usted puede ayudarnos a que esto no vuelva a pasar. Colgó sin responder de inmediato. Caminó hasta la cocina, donde Clara preparaba café. Me pidieron volver, dijo. No como empleado. Clara lo miró, con una mezcla de orgullo y cautela. ¿Y tú qué quieres? Mateo pensó en la libreta, en el fuego, en el miedo, en las noches sin dormir. Pensó en lo fácil que hubiera sido callar. Quiero que nadie vuelva a ser invisible, respondió. Aceptó. No por ambición. Por responsabilidad. El último día de la historia no tuvo aplausos ni discursos grandilocuentes. Solo a un hombre abriendo una puerta, esta vez sin llaves propias, pero con algo que nunca había tenido antes, voz. Y mientras el mercado volvía poco a poco a la vida, Mateo entendió que el verdadero cambio no había sido el escándalo. Había sido aprender que el silencio, cuando se rompe, puede transformar un pueblo entero.